Vamos a ir a Lucas 21 y luego vamos a ir a Marcos 12 y vamos a leer estos pasajes, ¿sí? En Lucas 21, del 1 al 4, Jesús nos habla a nosotros del arca de las ofrendas. Amén. ¿Alguna vez tú te has preguntado, o esto a veces lo hacen los niños? A veces lo hacen los niños y a veces nosotros también, como somos niños en Cristo, lo pensamos, ¿verdad? Y uno dice, ¿dónde estará Jesús en esta mañana en la congregación? Porque tú tienes que estar consciente que Jesús está en nuestra reunión. ¿Sí estás de acuerdo con eso? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nuestra reunión. Pero a veces tú te haces una pregunta y tú dices, ¿dónde está el Señor ahorita? Yo a veces me lo he preguntado. El Señor, ¿me estarás viendo que estoy predicando? ¿Estará sentado ahí el maestro? ¿Estará aquí detrás de la batería? Yo no sé, pero yo sé que aquí está la presencia del Señor. Pero hay un lugar donde yo creo, por lo que yo veo en la palabra y lo que el Espíritu Santo me hace sentir en lo personal, que si alguna vez tú te preguntaste, ¿dónde está Jesús? Jesús siempre está en este lugar, aquí, en esta parte. Eso es lo que yo creo. Y lo voy a enseñar con la Biblia, algunos versículos. Jesús está aquí. ¿Y qué está haciendo? Pues está viendo nuestro corazón, aunque porque no lo vemos a Él, ciertamente, porque Él es Espíritu. ¿Estás de acuerdo en eso? Pero Él está presente, el Señor está presente. Diga conmigo, el Señor está presente. Y Él está en este lugar, y de hecho yo creo que Él se pasea en este lugar. Él se mueve en este lugar y me mira a mí, y mira allá al hermano, y lo mira a usted. Él se mueve, porque ahí está el Señor. Ahora, si eso te preguntaste, ya te lo dije en dónde está. ¿Dónde dice esto la Biblia? Mire lo que dice Lucas 21, del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas. ¿En dónde las echaban? En el arca de las ofrendas. Y vio también, no solo a los ricos, pero vio a una viuda. No había muchas, o a lo mejor había muchas, pero solamente fue una viuda, que era pobre, muy pobre, que echaba ahí sus 2 blancas. Y dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos. Era como algo paradójico, ¿verdad? Dijo, echó más que todos, porque todos los ricos echaron para las ofrendas de Dios, echaron de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén, hermanos. Entonces tenemos a una viuda que dio todo lo que tenía, pero dio más que todos, porque dio todo lo que tenía, porque era el único sustento. Ahora váyase a Marcos 12. Entonces ahí está Jesús. ¿Cómo se dio cuenta Jesús? Porque el arca de las ofrendas en la sinagoga se ponía en este lugar. Y Jesús estaba, hay muchas personas que a veces dicen, es que el Señor no mira lo que da. No, el Señor mira lo que damos. Pues si no echó 2 blancas. ¿Cómo supo que eran 2? Porque las vio. Entonces no es un asunto que diga uno, Él no ve. Sí, Él ve todo. Él ve nuestros pensamientos, pero también Él ve lo que damos, pero no la cantidad solo. Ve la motivación del corazón y la intención con la que nosotros lo hacemos, ¿sí? A veces lo hacemos por alguna razón. Dice que ellos daban de lo que les sobraba, y dice que esta viuda dio todo lo que tenía. Marcos 12, 16. Y ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen, la moneda y la inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Y de ahí nosotros entendemos que Jesús dijo, al César lo de César y a Dios lo de Dios. Ahora, váyase hasta el verso 41 de ahí mismo. Corra al verso 41. Dije que voy a predicar y dije que voy a enseñar al mismo tiempo. Verso 41 de ese mismo capítulo. Estando Jesús sentado, ahora mire cómo está Jesús, ¿sentado en dónde? Estaba sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, pero vio también a una viuda pobre que echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, dice que estaba ahora sentado en el arca de las ofrendas.
Él estaba observando y él estaba viendo. Hay que notar algo importante. La primicia es lo primero. Entonces, ¿cuál fue el problema de los ricos? Que dieron de lo que les sobraba. Esta mujer no solamente dio su sustento, dice que dio todo lo que ella tenía. Por lo tanto, cuando esta mujer dio esa ofrenda, Jesús dijo, ella ha dado más que todos ustedes. Quiere decir que los ricos usaron su primicia, la gastaron, se la guardaron, la almacenaron, la ahorraron, yo no sé lo que hicieron, pero ellos dieron de lo que les sobraba. Entonces, la primicia es una expresión para nosotros los que conocemos la palabra de Dios, da a entender o expresamos primeramente que adoramos a Dios y que obedecemos su palabra. Vamos a ir a la Biblia, a Levítico 23, versículo 10. Levítico es el tercer libro de la Biblia para aquellos que apenas empiezan a estudiar su Biblia. Levítico 23, 10. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Háblale a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo te doy y cieguéis, o sea, ciegues la cosecha, sigue su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Van a traer una canasta parecida al pan y de lo que ustedes cosechen se lo van a traer al sacerdote. Esa era una gavilla, una canasta de los primeros frutos. Ustedes saben, vamos a pensar, si estás de acuerdo en esta mañana, quiero que pongas atención. Vamos a pensar que este es un árbol de mangos. Todos los mangos no se maduran al mismo tiempo. ¿Sí sabes eso? El árbol tiene muchos mangos. Hay algunos mangos que se maduran primero que otro. ¿Qué era lo que hacía la persona? Tomaba los primeros frutos, los primeros que se maduraban. A lo mejor había 30 mangos, por ejemplo, pero solamente 4 se maduraban. Entonces llegaba la persona, cortaba los mangos que estaban maduros, los echaba en la canastita y se los llevaba al sacerdote. Esos eran los primeros frutos. No llevaba todo el árbol, no llevaba toda la fruta, solo los primeros que estaban listos para comer. Amén, hermanos. Entonces, esto es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, que las primicias son una expresión de adoración, porque adoramos a Dios y son una actitud de obediencia que nosotros le tenemos al Señor. ¿Por qué? Porque todo en la Biblia, todo absolutamente en la Biblia es primicia. Por ejemplo, si habláramos de Jesús, dice la Biblia que Jesús es las primicias de los que resucitaron. Si habláramos de Jesús, Jesús se entregó a sí mismo por nosotros como primicia para salvarnos a nosotros. Estamos hablando de que Jesús era nuestra primicia. Cuando tú lees la palabra, por ejemplo en Hebreos, que no lo busques porque nos entreteníamos mucho tiempo, dice, otra vez digo, cuando se introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, porque Él es el primogénito de la creación. Lo dice la palabra del Señor. No es que fue el primero que fue creado, porque Jesús no fue creado. Jesús es Dios. Recuerde que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Pero todo en la Biblia es primicias. Amén. Entonces, lo dice la Escritura. Él resucita primero de la resurrección, el primogénito de las ofrendas como hijos de Dios. Y entonces, yo quiero que abramos esta Escritura, porque esta Escritura nos habla de otro tipo de primicias que no solamente eran frutos, pero estoy diciendo que todo en la Biblia son primicias. Primero de Corintios 15 y verso 16. Otra vez, primero de Corintios 16, verso 15 y verso 16. Amén. Diga conmigo, todo en la Biblia son primicias. Todo en la Biblia. ¿Alguien ha oído de la primogenitura? Primogenitura. Lo primero, la primogenitura era el primer hijo que tenía un matrimonio. Y cuando ese hijo nacía, obviamente en la Biblia era el varón, no era mujer, sino era varón, porque ahí se soltaba toda la bendición, ¿verdad? Ahorita lo vamos a tratar de ver en la Biblia. Entonces, la Biblia habla siempre de todo lo primero, pero miren lo que dice 1 de Corintios 16, versos 15 y 16. Hermanos, ya saben
que la familia de Estéfanes es que, léalo fuerte, es que las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Les ruego que se sujeten a personas que, como ellos, y a todos los que ayudan y a todos los que trabajan. Pero fíjate cómo Pablo le llama a las primicias de Acaya. ¿Quiénes son las primicias? Por ejemplo, si nosotros vamos a un rancho donde no está el evangelio y una familia nos recibe y nosotros ahí predicamos la palabra y esa familia se entrega a Cristo, ellos son las primicias o los primeros cristianos que se convirtieron en ese rancho. Las primicias de personas son los primeros que se convierten. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? ¿Quieren que les diga algo en esta mañana? Cuando esta iglesia nació, tengo varias primicias, no están todos, ¿verdad? Pero hay varias primicias que tenemos aquí. Mi hermana, yo no sé dónde está mi hermana Irene, ahí está la hermana Irene. La hermana Irene son las primicias de esta iglesia, porque cuando empezamos esta congregación, la empezamos en la oficina de la radio. Y la hermana llegó, póngase de pie, hermana, por favor. Que la hermana, los hermanos la vean, póngase de pie, hermana. Usted no, al fin que viene bien bendecida ahorita, ¿verdad? Bueno, ella, esa hermana que ustedes ven, ella empezó en la oficina del radio hace más de 7 años. Éramos muy poquitos, como algunos 14 o 15 hermanos, ¿verdad? No sé si alguien más, Mario no pudo estar aquí. ¿Alguien más empezó conmigo ahí en la oficina? Que no estoy, porque estoy lampareado. Pero ella son las primicias de esta iglesia. O sea, la primera que se empezó a congregar conmigo en los estudios bíblicos. Cuando la Biblia habla de primicias de personas, son los primeros que se convierten de una familia. Por ejemplo, cuando el evangelio llegó a tu casa, el primero que fue salvo son las primicias de la salvación de esa familia. Algunos tenemos ese recuerdo, ¿amén o no amén? En el caso mío fue mi hermana que se convierte y a través de ella nosotros entramos al evangelio. Yo no fui la primicia, fue mi hermana que a través de ella llegó la bendición. Entonces siempre, si estás oyendo esta mañana, siempre cuando llega el evangelio a una casa, el primero que se convierte es la primicia. Cuando llega el evangelio a un rancho, los primeros que se convierten son las primicias. Por eso Pablo ahora estaba diciendo, otra vez versículo 15, hermanos, ya saben que la familia de Estéfanes es las primicias, ¿de dónde? De Acaya, o sea, los primeros que se convirtieron. Ahora, vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, versículo 23. Y mira lo que dice. Y es Pablo hablando de la conversión. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias de ¿qué? Otra vez, las primicias de ¿qué? Del Espíritu. Romanos 8:23. Las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Las primicias del Espíritu. Siempre lo que viene del Espíritu Santo es lo bendecido, lo primero, lo que la Biblia establece como lo mejor. Las primicias del Espíritu. Cuando el Espíritu toca, cuando el Espíritu salva, cuando el Espíritu Santo bautiza en otras lenguas, cuando el Espíritu Santo sana. Las primicias del Espíritu, ¿qué significa? Las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando usted ve los primeros milagros. ¿Alguien recuerda el primer milagro que vio? Si acaso has visto milagros, levante su mano. ¿Alguien lo recuerda? Si no has visto milagros, pues todavía no has tenido primicias de milagros. Pero el día que lo veas, vas a ser impactado y vas a ser bendecido tremendamente. Esas son las primicias del Espíritu, cuando el Señor salva, cuando el Señor sana, cuando el Señor restaura, cuando el Señor hace milagros sobrenaturales y que tú nunca lo has visto, son las primicias del Espíritu. ¿Alguien dice amén en esta hora? Ahora, Dios es un Dios alegre. Diga conmigo, Dios es un Dios alegre. ¿Cuántos saben que Él es un Dios alegre? Mira, la Biblia habla, y no voy a hablar de todas ellas, pero la Biblia habla de 7 fiestas que los judíos celebran y que los judíos recuerdan. La primera fiesta es la Pascua. Esa fue la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Cuando mataban el cordero y tenían que sacrificarlo, eso estaba representando la salvación y la libertad de Egipto, salir de la esclavitud para entrar en la tierra prometida, la Pascua. Y luego la fiesta de los panes sin levadura, amén.
la fiesta de los panes sin levadura, que era otra fiesta. Pero luego venía, la tercera fiesta, que era la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias estaba entre la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los panes sin levadura. Es bien curioso eso, porque todo eso tiene que ver con Jesús y el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros traemos primicias de lo que sea, no estamos hablando solo de fruta, no estamos hablando solo de dinero, pero estamos hablando de almas también que cosechamos en el reino cuando predicamos el Evangelio. Puede ser, por ejemplo, que tú le hablaste a alguien de Cristo y se convirtió. Esa es tu primer alma que te ganaste para Cristo. Si tú te has ganado una persona para Cristo, esa es tu primicia. Y no se te olvide nunca a la persona a la que tú le llevaste el Evangelio, porque ese es un gozo extraordinario y ese es un gozo maravilloso. El ver cómo el Espíritu Santo hace cosas maravillosas por su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Ahora vamos a ver Sofonías capítulo 3 verso 17. Y en este verso todos nos lo sabemos o deberíamos de sabernos. De hecho hay un cántico que dice: nuestro Dios es un Dios alegre. ¿Amén? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es alegre? ¿Cuántos saben que a Él le gustan las voces de júbilo? ¿Cuántos saben que el Señor se deleita en los cánticos? Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti. ¿Cómo se gozará el Señor? ¿Cómo se gozará el Señor? Con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Por eso es que nosotros le adoramos y por eso es que nosotros le glorificamos. Ahora imagínate 7 fiestas en el año que Dios le pedía al pueblo. Y no eran fiestas de un día, eran fiestas de una semana. Imagínate, ¿sí me estás escuchando? Otra vez. Eran fiestas de una semana, de domingo a domingo, que la fiesta de la Pascua, que la fiesta de los panes, y eran de primavera y otras eran de otoño, porque Dios también dejaba descansar a su pueblo. Eran 4 fiestas de primavera y 3 fiestas de otoño. Las fiestas de otoño era la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la expiación. Pero durante todo el año Dios le decía: pueblo, ahora te toca celebrarme esta fiesta, ahora vas a hacer esta fiesta. Y el pueblo, hermanos, no se quejaba. El pueblo no decía: otra vez hay que hacerle fiesta al Señor. ¿Sabes por qué el pueblo no se cansaba? Porque el pueblo era un pueblo agradecido. Era un pueblo, hermanos, que cuando estaban en Egipto, ellos no tenían tierras. Ellos no eran dueños de lo que tenían. Ellos eran esclavos. Ellos no tenían derecho a nada. Ellos solamente trabajaban por comida. Entonces, cuando Dios los saca de Egipto, Dios les instituye estas fiestas para que les celebren a Él durante el desierto y que se acuerden de dónde Dios los ha sacado. ¿Sí estás conmigo en esta hora? ¿Amén o no amén? Ahora, ¿para qué era la fiesta de las primicias? Pónganme atención, porque voy empezando a remar y estoy abriendo camino. ¿Para qué era la fiesta de las primicias? Era para establecer prioridades con un propósito. Todo lo que Dios pide no es a capricho. Todo lo que Dios pide no es porque, ahora yo quiero esto. No, pueblo de Dios. Hay un propósito con lo que Dios pide. Es para que se cumpla ese propósito en el reino de Dios. Dios nunca, jamás de los jamases nos va a pedir cosas para empobrecernos, para hacernos sentir mal. Nos pide para darnos en abundancia. Cuando Dios te pide algo, no es para quitarte, es para multiplicarte lo que tú traes en tus manos. Pon atención a esto. Otra vez. Cuando Dios te pide algo, no es para quitarte lo que tengas en tu mano, es para multiplicártelo lo que tú tienes ahí en tu mano. Es para darte en abundancia. Muchas veces nosotros lo vemos así como medio extraño, medio paradójico. Como que yo voy a dar y Dios me va a multiplicar, porque nuestra ecuación racional, nuestro pensamiento matemático no logra encuadrar lo que dice la Biblia. ¿Cómo es posible que con 5 panes y 2 pececillos Jesús haya alimentado a 5,000? Eso no se puede humanamente, pero lo que es imposible para el hombre
para Dios es posible. El que multiplicó los panes y los peces es el mismo que hizo que las redes que Pedro había lanzado una noche anterior. ¿Alguien se acuerda de esa historia de Pedro? Cómo aventó las redes a la mar y dice Pedro: Señor, toda la noche yo he estado pescando, no he sacado ningún pez, Señor, y tú me vuelves a decir que yo me vuelvo a meter al agua a volver a pescar. Pedro, tíralas en mi nombre. Y dice que Pedro entonces soltó la red y dijo: en tu nombre, Señor. ¿Y alguien sabe lo que pasó? Las redes se rompían de la cantidad de peces que había ahí, porque el Dios que está en la Biblia, el Dios que me pide a mí, no es para quitarme, es para bendecirme, para prosperarme, para multiplicarme. Eso está aquí en la palabra del Señor. ¿Amén o no amén? Ahora, ¿cómo te das cuenta tú? Dijimos que las primicias son para prioridades, establecer prioridades. ¿Cómo te das cuenta tú que una persona está madurando? Cuando esa persona establece prioridades. Escúchame lo que te digo. ¿Cómo te das cuenta que alguien está creciendo y está madurando? Cuando establece prioridades en su vida. Cuando esa persona vive bajo prioridades. Pero cuando esa persona vive desordenado, cuando esa persona no tiene orden en su vida, entonces tú tienes que saber que Dios jamás va a bendecir el desorden. Muchas veces nosotros no estamos bendecidos porque tenemos desorden financiero. Vamos a pensar eso. Aunado el desorden espiritual, que sabemos que a veces no buscamos a Dios, que a veces que sí, que a veces que no. Pero en este sentido, muchas veces no vemos las bendiciones de Dios porque hay un desorden financiero en nuestra vida personal. ¿Sí me están escuchando? Entonces, es muy importante que una persona establezca orden financiero en su vida. ¿Por qué? Porque Dios puede arreglar el desorden, pero no bendecir el desorden. Ponga atención a eso. Dios puede arreglar el desorden. ¿Cuándo se arregla el desorden? Cuando llega el Espíritu Santo y te empieza a poner en tu cabecita lo que tienes que ordenar, las fugas que tú estás teniendo, los gastos innecesarios, las cosas que no son prioridades, y de pronto te das cuenta que tú estás derrochando dinero y que tú estás gastando dinero que no deberías de gastar y que deberías de invertir o que deberías de ahorrar y que muchas veces no nos alcanza. El problema es que no quieramos darle a Dios, el problema es que no alcanza porque no hay. ¿Y por qué no hay? Porque hay un desorden financiero, no establecemos prioridades. Por eso, si me están oyendo, iglesia, por eso el secreto del diezmo, pónganme atención porque eso no es mi tema, pero lo voy a decir. El secreto del diezmo no es solo dar el diezmo, sino sacarlo primero del sueldo. Ese es el secreto. Buenos días. Se me quedan viendo muy raro. Estoy durmiendo a la gente, yo creo. ¿Cuál es el secreto del diezmo? Que cuando tú recibes tu sueldo, lo primero que hay que hacer es lo primero, no al último. Porque cuando tú lo quieres hacer al último, te das cuenta que ya no te alcanzó ni para el pasaje. Y tú dices: no, Padre Santo, perdóneme, pero si yo le doy su diezmo, yo no me voy al trabajo. Así que ahí nos vemos, Señor, perdóneme. Y eso de que te perdone, pues siempre te perdona. Pero el hábito tiene que ser primero. Cuando usted lo recibe, lo primero, el 10% para Dios y el 90% se queda en su bolsa. Por eso Jesús reprendió a los ricos. Dijo: porque ellos daban de lo que les sobraba. Porque era algo que no preparaban, era algo que no les dolía, era algo que ellos consideraban como pérdida. ¿Sí me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Alguien ha visto alguna vez un sembradío de sandías? Vamos a decir sandías. Y te has dado cuenta que al final ya de la cosecha, cuando ya levantaron los trailers y los camiones y todo, siempre el dueño como que deja ahí fruta. Y cuando deja la fruta le dice a los del rancho: oiga, pues ahí pásenle, agarren lo que quieran, lo que ya quedó. ¿Sabes que el dueño ya agarró lo mejor? ¿Sabes que el dueño ya cosechó lo más grande? ¿Sabes que el dueño ya acabó el compromiso que tiene con una compañía de llenar los trailers? Y sabes que ya lo que sobró es como le llaman, no sé si gorgojo, yo no sé cómo le llamaran a eso lo que sobra. Ya es algo que le dan como de ese, ¿cómo se llama? Pepena. Acabo de aprender eso, pepena. Ojo, no lo sabía, se llama pepena. Pues qué pena, hermana. Pero dice el dueño, hermano Juan Manuel, dice el dueño: gente del rancho, pasen. Y no, y la gente del rancho lleva hasta carretillas, ¿verdad?
pues ni modo, los surcos ya están hechos. Y pasa y avienta sus sandías y, oiga, ya está dando el dueño. Y viene la gente. Y al dueño le conviene porque le está limpiando el surco de lo que va a sembrar. Pero, ¿sabes? Ya eso no le afecta. Le ayuda a él porque está dando ya lo que sobró. La bendición y el principio de todo lo que damos a Dios es lo primero, no lo último, no lo que sobra, no lo que ya está al final. Ese es el reclamo de Dios cuando el pueblo de Dios se olvidaba de traerle a Dios lo primero. Por eso Dios le decía, cuando tengas hijo, el primer varoncito me lo entregas y me lo das a mí, porque yo quiero que sea mi servidor, el primogénito tuyo, porque yo voy a heredar la bendición. ¿Quién dice amén en esta hora? Ahora, busque ahora Ezequiel 44:30, por favor. Ya estoy a punto de terminar en esta mañana. Y no lo digo por animarlo, ¿verdad? Pero es para que se aliente. ¿Quién dice amén? Ezequiel 44:30. Entonces dijimos que primicias establecen prioridades. Primicias traen el principio de adoración, fe y obediencia. Pero ahora primicias quiere decir que ponemos a Dios en primer lugar, dándole honor con todo lo primero. ¿Amén o no amén? Porque eso es la bendición. Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo. Otra vez. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo. Papaya, sandía, melón, guayaba, mango, naranja, lo que sea. Y toda ofrenda de todo lo que se presente en todas tus ofrendas, ¿para quién será? Será para el sacerdote. Porque en aquel tiempo la tribu de Leví, acuérdense que había 12 tribus, la tribu de Leví era la única tribu a la que Dios no le daba tierra, a la que Dios no le daba herencia. Ellos tenían que ser sustentados por el resto de las tribus. La responsabilidad de las tribus era alimentar a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví tenía el sacerdocio y tenía lo que son los levitas que servían tanto en el tabernáculo como en el templo, y como estaban dedicados a Dios, el resto de las tribus estaban comprometidos a ayudar a sus hermanos de la tribu de Leví, porque ellos no recibían herencia. Entonces, cuando todos cosechaban, pues ellos no tenían tierra donde sembraban. Los de la tribu de Leví, ¿dónde? No tenían tierra, no tenían ganado, no tenían nada. Entonces el resto de los hermanos traía cosecha y se los daba al sacerdote. Pero en aquel tiempo eran las famosas bodegas del alfolí, que no era otra cosa más que una de 15 por 40 metros, una bodega, y ahí echaban el grano y todo lo que se tenía que dar ahí, para que cuando hubiera un forastero, una viuda, un menesteroso, un extranjero, llegaba y tengo hambre, pásele la bodega y agarre lo que necesite. Quiere un chivo, agárrelo, empiece de la nada. Quiere sembrar, ahí está la semilla, siembre, ahí hay grano, muela, coma y viva. Ese era el principio, porque era una bendición. Por eso Dios dice, para que haya alimento en mi casa, porque la casa de Dios debe de ser siempre una bendición para todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estás de acuerdo con eso? Ahora, no hemos terminado con el verso 44, versículo 30, porque dice, se lo traerán al sacerdote y asimismo le darán al sacerdote las ¿qué? Las primicias de todas las masas, para que repose la bendición en vuestra casa. Eso es bien importante. ¿Para qué traigo primicias? ¿Para qué el pastor Jaime me dice que yo traiga esta fruta? ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor se la invito a él, hombre. ¿Para qué se la traigo? No, usted no me la trae a mí. Usted la trae aquí a la casa de Dios, porque vamos a orar. Esa mesa, escúchenme por favor, esa mesa representa la mesa de tu casa. Esa mesa representa lo que en tu casa va a haber. Y no significa, no quiero que se salga por la tangente, no significa que el que no trae no va a ser bendición. No. Porque hay algunos que tienen posibilidades y hay algunos que no tienen posibilidades. Y hay algunos que les den un poquito el codo, eso ya lo sé. En lugar de comprar mandarinas, compran una chaparrita de mandarinas y se la toman, ¿verdad? Buenos días, no me entendieron. O sea,
Hay algunos que son ya codos ya de abolengo, que no les gusta, que están más duros que el pedernal, que hay que pegarle para que salga algo. ¿Qué significa la mesa? Significa que vamos a orar para que repose. Ponga atención a lo que dice Ezequiel 44:30. Para que repose la bendición sobre tu casa. ¿Qué quiere decir? Porque esto tiene que ver personalmente en el corazón de cada uno. No es obligación. Diga conmigo, no es obligación. Pero dígalo con ganas. Diga, no es obligación. Diga, no es ley. Diga, es de corazón. Es quien lo quiere hacer. Quien no lo quiere hacer, usted no está mal, usted no está pecando, pero tampoco sea tan así de que, no estoy pecando, pues qué bueno para mí. No se acomode en eso, sino que vea la oportunidad que usted tiene de bendecir y no olvidarse que el Señor dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces, cuando traemos esta fruta o cuando traemos la economía del sobre y las primicias, es para que repose la bendición de Dios en ¿dónde? En nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Diga, yo quiero la bendición del Señor. Diga, y quiero que repose completita. ¿Cuántos quieren que este año les vaya mejor en el trabajo? ¿Cuántos quieren tener salud? Empiece con eso. Por eso se llaman primicias. Ahora, no soy el único pastor, ni es la única congregación que hace esto. En muchas partes de nuestro México, del mundo entero, los pastores, muchos que sí lo practicamos y muchos que no lo practican. Es como los que oramos con aceite y hay iglesias que no oran por aceite. Ese aceite, ¿para qué lo uso? Bueno, pero yo como pastor tengo una convicción del Espíritu que yo uso aceite para orar por enfermos. Algunas veces ni traigo aceite, ¿verdad? Porque tampoco es una ley que tengo que usar aceite, pero es algo que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros. Pero hay iglesias que no están mal, simplemente el Espíritu Santo les muestra una cosa, pero a nosotros nos muestra otra cosa. La cosa es que oramos por los enfermos, con aceite o sin aceite, se ora por los enfermos. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Otra, con primicias y sin primicias, le damos al Señor. ¿Amén o no amén? Un aplauso a Cristo en esta mañana. Vaya Romanos capítulo 11, verso 16. Romanos 11, verso 16. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. No quiero sacar de contexto, porque si no sería un pretexto, porque este versículo habla de Israel y la iglesia. Pero aquí hay un principio de las primicias, y el principio es el hecho de que las primicias son santas. Es cosa santa para Dios, que de antemano sabemos nosotros que la comida es algo sagrado. ¿Cierto o no es cierto? Si sabes que Jesús nos dice que oremos por la comida, si sabes que para comer tenemos que dar gracias a Dios por el bocado, Señor, gracias. Algunos ni oran, ¿verdad? Algunos dicen, Padre, tú ya sabes lo que hay aquí en el pum. Algunos ni oran, pero bueno, que Dios los bendiga. Pero tú sabes que la comida es algo santo, es algo sagrado, porque es el fruto de tu trabajo. Te lo ganaste con el sudor de tu frente. Si le damos gracias por eso y sabemos que eso es santo, entonces las primicias, dice el versículo, todas las primicias son santas para Dios. Se santifican hacia lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo primero establece algo para bendición o para maldición. Y ponga mucha atención porque aquí me desarrollo para culminar mi mensaje. Lo primero establece algo para bendición o para maldición. Yo asumo y yo creo que nosotros queremos bendición. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Vamos a Génesis 49, versículo 3 y versículo 4. Génesis 49, ya la historia de Rubén, uno de los hijos de Jacob. Génesis 49. Nosotros vemos aquí lo que dice la palabra. Y yo sé que es muy probable que algunos siquiera pudieron venir esta mañana con alevosía y ventaja, ¿verdad? Porque saben que tenemos primicias. Pero a usted no le debe de preocupar eso. Usted tiene que estar gozoso con Cristo. ¿Quién dice amén? Génesis 49, versículo 3. Rubén, ¿tú eres qué? Tú eres mi primogénito, primer hijo. Tú eres mi fortaleza, Rubén.
Tú eres el principio de mi vigor. Eres el primero en mi familia. Eres el principal en dignidad. Eres el principal en poder. Versículo 4. Impetuoso como las aguas. No serás. Y mira lo que le dice Dios. No serás. ¿No serás qué? ¿Por qué Dios primero le dice que eres el primero, el primogénito, el primero en dignidad, el primero en honor? Y luego le dice, pero no serás el primero. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice el versículo ahí mismo. Mira lo que dice el versículo 4. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste y subiendo a mi estrado. O sea, hizo lo incorrecto. Hay una implicación de lo que puede ser una primicia y de lo que es para bendición, pero muchas veces nosotros, al no hacerlo con el propósito y la intención de lo que dice la Biblia, se convierte en una maldición, porque la primicia implica todo eso, una primicia. Quiero que entienda algo. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser conforme a lo que dice la Escritura, de corazón, voluntariamente. ¿Me estás escuchando? No es porque el pastor dice, no es que no, si tú das o no das, eso no es problema. Usted va a seguir comiendo y usted va a seguir teniendo trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Eso ya lo sabemos. Eso no, aquí no es una cuestión de manipular. No, eso no es así. Pero cuando tú ya sabes lo que la Biblia dice y cuando el Espíritu te lo pone en el corazón, es como si a mí me dice el Señor, dale una ofrenda esta mañana a una persona, y ya me lo dijo el Espíritu a mí, no me lo dijo la persona. Es más, la persona ni siquiera sabe que ya me dijo el Espíritu, y yo me hago sordo, yo me hago el que los ángeles me hablaron, y ay, que se vaya pronto para no darle la ofrenda al hermano. Yo ya estoy incurriendo en algo que no es de acuerdo a la voluntad, porque ya me lo dijo el Espíritu, y yo estoy ya excluyendo lo que el Espíritu me dijo, y estoy ignorando lo que el Espíritu me dijo, porque ya me lo hizo sentir el Espíritu, y estoy siendo rebelde a lo que el Espíritu me está diciendo. Y entonces es como cuando Dios a usted le está diciendo lo mismo. Mira, yo te he bendecido, te he ayudado, te he puesto en tus manos bendición, lleva esa primicia, da estas primicias, y tú como de pronto dices, no, porque no se necesita, o porque no quiero, o porque no es el tiempo, porque no me gusta. Entonces ya estamos actuando con un corazón incorrecto, y hay una motivación equivocada, y es donde aquello se puede complicar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por eso es que Rubén no fue el primogénito, y tú tendrías que leer todo el capítulo para que tú entiendas el contexto de lo que estoy enseñando, todo el capítulo 49 del libro del Génesis, y te darás cuenta quién fue el primogénito. No fue él. Aunque él nació primero, él no fue. Es como cuando Jacob y Esaú nacieron. ¿Quién fue el primogénito? Esaú. Pero ¿quién tuvo la bendición? No te oigo. ¿Quién tuvo la bendición? Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú despreció ¿qué? Dígalo fuerte. ¿Esaú qué despreció? La primogenitura. No le importó nada. Dijo, no, ¿yo para qué quiero eso? Y entonces Jacob, como sabía la implicación de lo que era la primogenitura, dijo, yo la quiero, pues hazme ahí un guisadito el que me guste. Y Jacob dijo, te hago una olla si quieres, pero dame tu primogenitura. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Entonces aquí lo importante, pueblo de Dios, es que tú entiendas ese principio de la primicia, que si el Señor nos pone en nuestro corazón, necesitamos obedecer y necesitamos cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y repito, necesita leerlo en su casa, el capítulo 49 del libro del Génesis, para que usted pueda entender el contexto de lo que enseña este versículo. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Amén? ¿Sabes? Porque Jacob le soltó una palabra profética que después no pudo ser, porque abortó el propósito de Dios. No se cumplió, porque él no hizo lo correcto ante la voluntad del Señor. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede echar a perder una primicia, o cuando damos una primicia, porque Rubén tenía la responsabilidad de trascender y de transferir esa bendición que iba a recibir de su padre, pero en el camino se equivocó, en el camino se desvió. Por eso el padre le dijo, pero tú no vas a dar mi bendición, porque has usurpado mi trono, porque te has trepado, ¿verdad? Te has increpado en el lugar que a mí me corresponde. Entonces hay que tener cuidado. Esto es unas cosas de que hay que tener cuidado, iglesia, no porque Dios quiera que estemos asustados, sino por la motivación del corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Ahora, las primicias, vamos a ser claros,
Usted no espere que la bendición económica venga. Ahora, a veces ni son cuestiones económicas, a veces son cuestiones espirituales las que usted va a recibir. ¿Sí me estás entendiendo? Lo demás es consecuencia. Escúchame, y no quiero que me malinterprete. Dios nos bendice, demos o no demos. Pero cuando aplicamos este principio y lo vivimos de acuerdo a la palabra, entonces hay algo enorme que trasciende en el cielo y se desata sobre nuestra vida y sobre nuestros hijos. Por eso es importante, mis amados hermanos. ¿Amén o no amén? Por eso mire, yo no sé si ustedes lo ven. ¿Alguien de aquí ve televisión? Yo creo que el único pecador aquí soy yo. Nadie ve televisión. Todos somos unos santos. El único pecador aquí soy yo. Pero ¿cuántos saben de ustedes que hay programas donde van brujos ¿qué van a hacer brujos esos programas? A santificar, no. ¿A qué van los brujos ahí? No. Van brujos ahí a limpiar el año nuevo. Van a limpiar el año nuevo. Y le hacen unos rituales ahí al del programa, al titular del programa, a todo el staff. Y ahora que pase Chonito, y ahí le ponen un saumerio por un lado y unas plumas por un lado, y en la espalda, y en televisión. Sí, parece algo de risa, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos saben que el año empieza, y según en la idea de ellos, es para que las malas vibras, ¿qué? Ay, ahora ya sí saben, ¿verdad? Es para que las malas vibras y la mala onda se vaya. Porque no nos van a echar aquí brujería para nuestro programa de televisión que está teniendo rating, ¿verdad? Parece cosa de risa, parece cosa de juego, pero ellos lo hacen para limpiar el año, para empezar el programa. En el primer programa lo hacen, hermanos. Yo digo una cosa, no es posible que el inconverso, no es posible que el pecador tenga más convicción de lo que necesita hacer en el comienzo de un año que el pueblo de Dios. Nosotros aquí no vamos a hacer saumeros ni nada de eso, porque nosotros le hemos entregado el año al Señor en oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un aplauso para Cristo en esta mañana. ¿Cuántos le entregaron el año a Dios en oración? ¿Cuántos le entregaron a Dios a su familia en oración? ¿Cuántos oraron por sus hijos en el año? Y que le pusieron a Dios en sus manos. Pues ahora nos falta entregar nuestras. Ya se les fue el gozo, ¿verdad? Pues no muy atentos. Nos falta entregar nuestras primicias a Dios. Señor, mis finanzas, la casa, el hogar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, para que usted nos bendiga en abundancia y nos conceda lo que nosotros necesitamos en nuestra casa, y tengamos para dar, y tengamos para bendecir, y tengamos para compartir. Ese es el principio de las primicias, ser de bendición para los demás, que se desate la bendición de Dios, y como dice la Escritura, que se abran las fuentes de arriba y las fuentes de abajo sobre nuestras casas, porque es promesa de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Ahora, ¿alguien recuerda cuál fue la última plaga de Egipto? No ven película, bueno. ¿Alguien sabe? ¿La muerte de quién? ¿La muerte de quién? ¿Hasta cuándo Faraón dejó salir a Israel? Hasta que les mató los primogénitos. Y el Faraón primero le decías, y ya iban, ahora no, regrésense para acá. Y dijo Dios, mira, te di oportunidad 9 veces y no entendiste, cabezón. Pero Dios golpeó la primogénito. ¿De quién? De todos los hijos, y no solamente de los hijos, de los animales, de los frutos. Hasta que Dios golpeó, hermano, las primicias de los hijos. Cuando se le muere el hijo a Faraón, es cuando deja ir al pueblo de Israel. Póngame atención a lo que yo voy a decir, por favor, en esta hora. Dios tuvo que golpear con esa plaga, en esa muerte, para que soltara a su pueblo, que es el pueblo de Dios. Quiero que abra su Biblia en Éxodo 12, versículo 29, por favor. Éxodo 12, versículo 29. ¿Quién dice amén? Entonces,
Las primicias tienen una implicación, un efecto en nuestras vidas. Bendición o maldición. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Bendición o maldición? En el buen sentido, bendiciones. Si tú te la pasas desapercibido, tú que ya conoces la palabra, porque hay algunos nuevecitos que van empezando, que tienen poco aquí, ¿verdad?, congregándose y que no saben mucha Biblia, pero tú que ya eres una persona que tienes una experiencia y que conoces del Señor y tú ignoras estas cosas y tú dices, eso a mí qué, ¿verdad?, o lo que sea, pues es Dios y tú, hermano. Pero yo siempre digo una cosa, si no le vamos a dar a Dios, pues aquel que te conté te las va a venir a quitar. Y ese es el ladrón que va a venir y el devorador que va a venir. Como dice la palabra, el saltón, la oruga y el revoltón, que es la pobreza, la escasez y la miseria, que es lo que va a venir. Y muchas veces eso, a veces nos preguntamos, ¿por qué? Porque yo no lo hice cuando Dios quiso que yo lo hiciera. Amén. Porque ese es un acto del corazón. Mira lo que dice Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta sobre tu trono, hasta el primogénito cautivo que estaba en la cárcel. Y todo primogénito ¿de qué? O sea que a todos los animales primogénitos murieron. Imagínate, miles y miles de bueyes, de vacas, de corderos, de chivos, de lo que sea. La muerte de los primogénitos llegó tanto a personas como a animales. Y el faraón dijo, esto no lo puedo soportar, me voy a quedar sin reino. Que el pueblo salga inmediatamente. Fue cuando él dejó salir al pueblo de Israel. Ahora mira lo que dice el Salmo 105, versículo 36, por favor. Salmo 105, versículo 36. Amén. Dese cuenta lo que implica el hecho de las primicias. Y dice aquí, Salmo 35, 36. Hirió la muerte a todos los primogénitos de su tierra, las primicias, y mira, subraya, ¿las primicias de qué? No te oigo, ¿las primicias de qué? Póngale ahí pausa. Las primicias de toda su fuerza. Tú dices, ¿por qué este año me siento así como que sin ganas de nada? Algunos flacos, ojerosos y sin ilusiones, ¿verdad? No me entendieron, pero bueno. ¿Por qué como que me siento ya como que tengo 60 y apenas tengo 30 y tantos, ¿verdad? ¿Alguien está viendo lo que estoy hablando? Yo me siento como de 25, hermano. En serio, gloria a Dios. Gracias, hermana. ¿Quién dijo gloria a Dios? Dios le bendiga. Gracias a Dios. Yo me siento de 25, hermano. Yo le puedo jugar unas carreritas ahora, hermano. Y más si es comida, llego primero que usted. Pero hay gente, alguien está oyendo, hay gente que está joven de 20, 25 y se siente como de 40, cansados hasta para caminar. Parece, con todo respeto, la pantera rosa. Tará, tará. Oye, ¿qué dice la Biblia? Escúcheme, no estoy hablando yo. Dice, mira lo que dice el Salmo, versículo número que leímos, el 36. Las primicias de toda, ¿qué? Su fuerza. Y está hablando obviamente de su trabajo, que no iban a rendir en la producción que iban a tener, porque sus fuerzas no iban a ser las mismas, porque una persona que sus fuerzas están diezmadas, que ya no son las mismas, ya no va a producir. Si trabaja 8 horas ya no va a trabajar más que 5, porque ya se cansó, porque ya va a parar, porque ya no tiene la fuerza. Dice Dios, yo no solo te golpeé en los animales, te estoy golpeando en tu fuerza, en tu vigor, para que no produzcas, para que tu reino no crezca. ¿Me estás escuchando lo que estoy hablando? Amén. ¿Y qué más dice el versículo? ¿O ya se acabó? Se termina. Escúchame, te estoy golpeando en tus primicias de tu fuerza. ¿Quién dice amén? Ahora vaya a Éxodo 13:2, por favor. ¿Estamos aprendiendo, pueblo de Dios? Éxodo 13:2. Por eso es que Dios le dice, conságrame a todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Qué dice el Señor? Mío es. O sea, ¿de quién son las primicias? Del Señor.
¿Quién es el que da para que la fruta salga en la tierra, se produzca en la tierra? El que da la lluvia, el que quita la plaga. Porque con una plaga que digan, no, que voy a cosechar 20 toneladas, nomás que te llegue una plaga de aquellas que te conté, no te queda nada, hermano. Y del plato a la boca te cae la sopa. Y sopa, dijo aquel. ¿Por qué? Porque te confiaste en ti. Porque te olvidaste lo que dice Dios, plaga no tocará tu morada. Y eso se refiere a la cosecha, se refiere a tu producción, se refiere a tus finanzas, se refiere a lo que tú tienes. Ponga atención, iglesia, porque esto no es un asunto de que para los que ya conocemos hay una implicación tremenda. Para el que no tiene conocimiento, empieza a saber lo que dicen las Sagradas Escrituras, amén. Pero vuelvo a repetir, todo esto tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra voluntad para darle a mi Padre todo, porque a todo le pertenece a mi Padre, mi vida, mi familia, mis fuerzas, mi vigor, mis finanzas. Diga conmigo, todo es de mi Padre Celestial. Diga, todo lo que yo tengo es de mi Padre Celestial. Diga, Él es el que me da la fuerza para hacer y para tener lo que hay en mí. ¿Lo crees o no lo crees? No es nadie más, es Dios, mis amados hermanos. Por eso es que el Señor les decía, mire, si lo leyeron en Éxodo 13:2, ¿verdad? Todo primogénito de varón y de animal me pertenecen a mí. No le pertenecen al hombre, le pertenecen a Dios, pueblo de Dios. Por eso el Señor les reprochaba, les reprendía y les decía, ustedes denme de lo que tienen, porque yo voy a bendecirlos. Probarme, dice el Señor, que yo abriré ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y hasta que sobreabunde. Ahora vaya a Éxodo 22:29. Estoy a punto de culminar. Éxodo 22:29. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar me darás el primogénito de tus hijos. No demorarás. ¿Sí estás ahí? No demorarás. No hagas postergación. No digas para acá, no digas para allá. No. De tu cosecha, hazlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque una primicia es dar con fe lo que Dios te va a dar en el futuro. Póngame atención a lo que estoy diciendo. Una primicia es dar en fe lo que Dios me dará en el futuro. Y yo debo de confiar en eso. Usted dice, Dios me ha bendecido tanto. Bueno, Señor, me has bendecido tanto, pero yo no puedo dar todo mi sueldo, Señor, pero te lo voy a dar en 3-4 partes. Porque no me puedo quedar sin dinero, pero te lo quiero dar. Y tú propones eso en tu corazón y tú no lo demoras, pero eso tú lo propones en tu corazón. ¿Sí estás de acuerdo en eso? Porque esto es personal. Diga conmigo, es personal. Otra vez diga, es personal. ¿Verdad? Que el que quiere lo hace, ¿verdad? ¿Algunos no sabían de esto? Levante la mano el que no sabía. Bueno, y ahora ya lo sabe. Pero tú dices, bueno, ¿qué es lo primero? Bueno, pues tu primera venta del día, de todo el día, no de todo el día. O tú dices, yo quiero dar todo lo que yo reciba. Si tú tienes una tienda de abarrotes, yo quiero dar todo lo que yo gane en este día. Obviamente sacas tu ganancia, no todo lo que vendes, sino tu ganancia, ¿verdad? Hoy gané tanto. Y si hoy gané 400 pesos, son tuyos. Esta es mi primicia. Si usted dice, yo quiero dar todo lo que yo gane en esta semana, pues en la semana me gano 800, 1000, 2000 pesos, yo te lo voy a dar, Señor. Pues eso es lo que usted proponga en su corazón. No sé si me estoy explicando. Y el que tiene el sueldo de la misma manera, Señor, yo te quiero dar esto, te lo quiero dar aquí, acá y allá, y más allá, y en el nombre de Jesús. Eso es una propuesta entre usted y Dios, nada más. No tiene que saber nadie, solamente usted y el Señor. El punto es hacerlo. Y usted va a empezar a ver las bendiciones. De verdad se lo digo, usted las va a empezar a ver como usted no tiene una idea. En su casa y en su familia, usted será arrolladoramente bendecido. Le van a pagar dinero que le debían, le van a dar sus negocios,
va a empezar a tener trabajos, contratos. Sí, se los digo de corazón se los digo, porque cuando alguien propone en su corazón hacerlo, Dios ya lo vio desde el cielo. Él ya vio tu corazón, tu intención, tu motivación. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Hay algunas veces que ni siquiera tenemos, como digo aquel, ni siquiera la finta hacemos, ¿verdad? Por lo menos hay que hacer la finta, ¿verdad? Por lo menos hay que haber un deseo en el corazón de hacerlo. Padre, tú sabes que si soy bendecido yo lo hago. ¿Quién dice amén? Pero Dios tiene que ver el corazón. ¿Me estás oyendo? Me dejas decirte algo en esta mañana. Me habló una persona ayer que me escucha por ahí en un lugarcito, no sé, no te voy a decir dónde, ¿verdad? No vi aquí en Tampico. Pocas veces viene a la ciudad a hacer compras y todo. No es cristiano y está empezando a escuchar la radio. Me dijo, pastor, yo quiero dar, pastor, quiero hacerlo así en partes. Y él planeaba venir hoy, pero las cosas no salieron porque ciertos trabajadores no pudieron llegar donde él tenía que suplirlo, etcétera. Se tuvo que regresar. Dijo, pastor, pero ¿sabe qué? Yo ya tenía la intención de hacerlo. Y yo veo que la única manera de hacerlo es yo depositar esta ofrenda. Fíjate, cualquiera de nosotros cuando no tiene la voluntad, no, pues ya no puede ni modo. Pero cuando tú tienes la voluntad, tú ves la manera de hacerlo, porque no es un compromiso con el hombre, es un compromiso con Dios, amados hermanos. Porque el que te puso el deseo, ¿quién fue? El que te dio los medios para hacerlo, ¿quién fue? Y el que te permite hacerlo, ¿quién es? Dios. No es nadie, no es el hombre, porque lo que es del hombre no permanece, pero lo que es de Dios permanece, hermano. Y usted me va a preguntar, ¿y cómo puedo sentir que es Dios, pastor? Porque te da paz en el corazón, porque te da alegría, porque te da libertad, porque dice la Biblia que no es por tristeza y no es por necesidad, sino es con un corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Es cuando usted ya lo propuso en su corazón, y esa es la manera en la que Dios quiere que nosotros respondamos, iglesia, a esta bendición de darle al Señor lo que son las primicias. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Quiero concluir en esto y le voy a dar un ejemplo de dar primicia, un ejemplo de muchos que hay. Busque Génesis 22 y con esto termino. Ejemplo de dar primicia. ¿Quién dice amén? ¿Alguien se acuerda qué le pidió Dios a Abraham? Génesis 22, versículo 5 en adelante. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Y era su primero o su segundo? Su primer hijo. Aunque el primero que tuvo no era de su familia, sino era de la esclava. Y Dios dijo, no, yo quiero el de tu esposa, no el de la esclava. Porque yo te prometí a ti un hijo en el orden, no en el desorden. Digan conmigo, la promesa en el orden, no en el desorden. ¿Amén o no amén? Y le pide a Abraham, ¿y qué le dice a Abraham que haga con su hijo? Sacrifícame a tu hijo Abraham, a tu hijo Isaac. ¿Estás de acuerdo en eso? Mira lo que dice el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espérenme aquí con el burro, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cómo consideraba Abraham el sacrificio de su hijo? Un acto de adoración. Vamos y adoraremos mi hijo y yo, y volveremos. Tenía fe para volver con su hijo. Ojo, cuando uno da primicia, uno tiene que tener esa fe en el corazón para saber que Dios me va a bendecir. Nunca hagamos algo con temor, con miedo, con incredulidad, porque es donde el enemigo trabaja sembrando semillas en el corazón. Te va a ir mal, no te va a rendir, etcétera, etcétera. ¿Cómo le vas a hacer aquí? ¿Cómo le vas a hacer allá? Pueblo del Señor, el Señor tiene en control todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estás de acuerdo con eso? Yo quiero que entiendas algo. Cuando tú haces esto con fe, la próxima semana, que es el último día que ya terminamos esto de las primicias, si tú lo haces con fe, tú no te preguntes cómo me va a ir bien, cómo Dios le va a hacer. Mira, Él sabe todas las cosas. Yo te voy a decir una cosa, cuando fueron a pedirle los impuestos al Señor, le dijeron, oye, tu maestro paga los impuestos. Y dijo Pedro, pues que yo sepa así, que no debe haber hablado, y se adelantó por abrir la boca, ¿verdad? Y entonces le dijo el Señor, mira Pedro, los hijos del reino no pagan, pero por haber abierto la boca, ve al mar, te pones a pescar, y el pez que tú saques, lo abres. ¿Y qué había dentro del pez? Había moneda, había dinero. Lo sacas, lo vendes, pagas tus impuestos y pagas los míos.
¿Quién sabía que en ese pez iba a haber dinero? El Señor. Ese es un milagro financiero. Cuando nosotros le damos nuestras primicias a Dios, se suelta algo en el ambiente espiritual, que Dios empieza a hacer conexiones de bendición para ti, conexiones. Por eso te digo que a veces las bendiciones no son tanto económicas, a veces son bendiciones de relaciones, donde tú conoces a una persona que estás a un paso de tener el éxito, porque aquella persona te va a relacionar con la otra persona que tú necesitas, el trabajo que tú estás buscando. Y esa conexión no la hizo nadie más que el de arriba, porque no estaba contemplado en tu agenda, pero en la agenda de Dios sí estaba contemplado bendecirte, porque hubo un acto de fe. ¿Y cuál fue el acto de fe? Que tú viniste con tus manos y dijiste: Señor, yo te creo y yo quiero dar mis primicias a ti, Señor. ¿Quién dice amén? Entonces le pide el hijo y le dice a Abraham: iremos, adoraremos y volveremos. Ahora váyase hasta el verso 12, por favor. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo único. Fíjate lo que dice, subraye la palabra rehusaste. No te aguardaste, no te reservaste, no pusiste objeción, no preguntaste, no dijiste: ¿por qué me lo quitas? Primero me ilusionas y luego me lo quitas. No discutiste conmigo, simplemente te lo pedí y me lo diste. Y Dios le dice: detén tu mano. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham no pudo pasar el cuchillo sobre su hijo? Porque sabía que Dios, escúchame, se lo podía resucitar en cualquier momento. Él dijo: yo voy a matarlo si Dios me pide, pero él dijo: yo sé que Dios me lo va a resucitar. Y cuando tú lees la Biblia en Hebreos es clara la palabra, dice: porque Abraham esperaba la resurrección de los muertos. O sea, dijo Abraham: yo lo puedo matar, pero Dios me lo puede resucitar. A tal grado tenía la fe Abraham que Dios podía resucitarle a su hijo después de sacrificarlo. Cuando tú traes tus primicias, ¿alguien está oyendo lo que estoy hablando? Cuando tú traes tus primicias, Dios tiene el poder y la capacidad de entregarte 10 veces más lo que tú diste en el mismo día o al siguiente día, o guardarte o librarte de algo más grande. ¿Sí me estás oyendo, iglesia? Porque a veces las bendiciones van a ser cobertura de Dios, protección, liberación de accidente. Muchas veces usted va a decir: por un pelito y me chocaban y me agarraban de golpe. ¿Y sabes por qué no te golpearon? ¿Y sabes por qué no te chocaron? Porque un ángel del cielo, porque Dios no permitió que viniera el desastre sobre ti. Son maneras de ser bendecidos por Dios, son maneras de ser guardados. ¿Me estás escuchando, iglesia? Ahora, escúchame, ya voy a terminar. Muchas veces, hoy en día que estamos con esto de la pandemia, ¿cuántas de las veces Dios te ha librado de esto de la pandemia? Y tú dices: todos mis compañeros alrededor ya se infectaron y ni modo, están en cuarentena, y nada más yo, mamá, papá. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha guardado y Dios te ha librado. Y eso significa ahorro financiero. ¿Sí me estás oyendo? ¿Sí me estás oyendo, iglesia? ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. ¿Qué significa ahorro financiero? ¿Por qué, pastor? Porque lo caro que cuestan las medicinas y el tratamiento del COVID, ¿cierto o no es cierto? Y es un billete que Dios te está ahorrando, porque estás en una cobertura, porque tú expusiste con fe y adoración tus primicias y le dijiste: Señor, yo creo en ti y yo sé que tú me vas a guardar y me vas a bendecir. Amén. Ahora termino con este verso. Mira, me gusta esto, me gusta, porque en el versículo 14 de ahí mismo, Génesis 22, 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Jehová proveerá. Pero ¿sabes que ese lugar no se llamaba así? Se llamaba el monte Moria, el lugar de la prueba, el lugar donde muere algo. Por eso es que Abraham llevaba a su hijo ahí. Era un lugar de prueba donde ahí tiene que morir todo. ¿Y qué tiene que morir ahí? Nuestra avaricia, a veces nuestra codicia, a veces nuestra soberbia, a veces nuestra autosuficiencia. A veces Dios nos lleva al monte Moria y luego nos pone en el monte Proveerá. Ahora ya no es el monte Moria, sino Jehová Jireh. Jehová es mi proveedor, Jehová es el que me da, Jehová es el que me sustenta. ¿Sí me estás escuchando, iglesia? Pon atención, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar que antes era Moria. Dice: Jehová proveerá
por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Tú serás provisto en el monte de Jehová. Tú serás bendecido en el monte Jireh, en el monte del Señor, porque el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Jehová es mi proveedor. Jehová Jireh, diga conmigo, Jehová Jireh es mi sustentador, es mi proveedor. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Póngase de pie, por favor.